Hallelujah. Aleluya. Praise God. We're going to turn our Bibles to the book of Haggai, chapter 2. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Ageo, capítulo 2. Está muy frío. Hace mucho frío. Aquí arriba. All right. Haggai, chapter 2. Ageo, capítulo 2. Amen. Amén. I'm going to have to borrow somebody's jacket here Alguien in a va a tener que minute. prestar su chamarra. I recently returned from China, Recientemente regresé de China. and one of the churches that we planted was in a city called Shenzhen. Y una de las iglesias que plantamos está en una ciudad que se llama Shenzhen. In 1980, En 1980, the city of Shenzhen was about 40,000 people, la ciudad de Shenzhen tenía como 40,000 personas, kind of about the size of Nogales, Arizona, como del tamaño de Nogales, Arizona, in 1980. en 1980. Now, Ahora, 40 years later, 40 años después, it's a city of 10 million people. es una ciudad de 10 millones de habitantes. In less than 40 years. En menos de 40 años, It is one of the most beautiful cities in the world. es una de las ciudades más hermosas del mundo. Skyscrapers everywhere. Edificios grandes por todos lados. The Chinese government decided that they wanted to establish a university city, and so they began to build universities all in that area. La nación china decidió establecer una ciudad con universidades y empezaron allí en esa ciudad. And now it's become one of the biggest cities in the world. Y ahora se ha convertido en las ciudades más grandes del mundo. But for them to do that, Pero para que ellos pudieran hacer eso, they had to overcome some obstacles. tuvieron que sobrevenir algunos obstáculos. Shenzhen, China is right next to Hong Kong, Shenzhen, China, está al ladito de Hong Kong and it was a swampland. y era una zona pantanosa. And so they had to reclaim that land. Y tuvieron que restaurar esa tierra, esa And área. so when you look at this city, what you're looking at is a reclamation project. Solo que cuando ves esta ciudad, lo que estás viendo es un proyecto de recuperación. Land that was unfruitful. Que tierra que era infértil, There was nothing there but swamps. que no había nada allí, pero un pántano. They were able to reclaim it Pudieron tomar esa y and make a recuperar beautiful esa city. y hacer una ciudad bella y hermosa. The church La iglesia is a reclamation project. es un proyecto de recuperación. The church is filled with men and women who live very unfruitful lives. La iglesia está llena de hombres y mujeres que vivieron vidas sin fruto. And God has turned that around and made the unfruitful fruitful. Y Dios ha cambiado su situación de no ser infértil, a dar fruto. We're going to look at a reclamation project this morning, Vamos a ver un proyecto de recuperación en which is esta a mañana. powerful picture of what God wants to do in your life. Y es un cuadro poderoso de lo que Dios quiere hacer en tu vida. We're going to read Haggai chapter 2 verses 1 through 9. Ageo capítulo 2 versículos 1 al 9 dice: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa.
ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amen. Father, I ask you to help us. Padre, te pido que nos ayudes. God, I pray for men and women Oro por hombres y mujeres who today que hoy will believe van a creer that their tomorrows que su futuro are better than their yesterdays. serán mejor que su ayer. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. Amen. Amén. Now, I want you to, first of all, look at the testimony of the temple. Ahora, primeramente quiero que veas el testimonio del templo. Because our story is about God's counsel when they were rebuilding the temple in Jerusalem. Porque nuestra historia se trata del consejo de Dios cuando estaban restaurando el templo en And Jerusalén. apparently it was during a discouraging period in the building project. Y fue en un tiempo de desánimo en el tiempo de la reconstrucción. A man named Zerubbabel had set about to rebuild the temple from its ruins. Un hombre llamado Zorobabel se puso a restaurar el templo de las ruinas. And there had been some slander against him, and the building project was ordered to cease. Y habían calumniado en contra de él y se tuvo que parar el proyecto de la construcción. And right here, Haggai says something in verse 3. Y aquí dice Ageo algo importante en versículo 3. Who is left among you who saw this temple in its former glory? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? And how do you see it now? ¿Y cómo la ves ahora? In comparison with it, is this not in your eyes as nothing? ¿No sea como nada delante de vuestros ojos? In other words, when people were looking at the house of God, O en otras palabras, cuando la gente estaba viendo el templo de Dios, they were unimpressed. no estaban And I impresionados. want to tell you that's still true to this Y day. quiero decirte que hoy en día es lo mismo. That there are many people who look at the house of God Que hay mucha gente que ve el templo de Dios and they look at the people of y God ven el pueblo de Dios and they are unimpressed. y no están impresionados. At that moment, the temple was in ruins. En ese tiempo el templo estaba en ruinas And people were looking at it. y la gente la And veía they said, this does not look that good. y decían, esto no se ve tan But it bien. is right here Pero es aquí en este where momento a wonderful promise is made. donde Dios da una grande promesa. It is a promise that has the power to change your life. Y es una promesa que tiene el poder de cambiar nuestras In verse vidas. 9, En el versículo 9, the glory of the latter temple shall be greater than the former. la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. The glory of the latter house will be greater than the former. La gloria de la postrera será mayor que la primera. I want you to listen to this statement this morning Quiero que escuches lo que estoy diciendo, because there's something fundamental that every Christian must believe. porque hay algo básico que cada cristiano tiene que entender. Whatever God is doing is better than before. Lo que Dios está haciendo es mejor de lo que estaba haciendo. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Whatever God is doing Lo que Dios está haciendo will hoy always be better than what he did. siempre va a ser mejor de lo que ha hecho. We believe that the glory of the latter house will always exceed the former house. Creemos que la gloria de la postrera casa será mejor que la primera. This is the foundation of our faith. Y esto es algo fundamental de nuestra fe. If God is going to rebuild his house, then he is going to rebuild his house to be better. Si Dios va a restaurar su casa, la va a restaurar mejor de lo que estaba. And so you and I must look at life this way. Solo que tú y yo tenemos que ver la vida con este punto de This is vista. how a believer should look at his future. Así es como un creyente debe de ver su futuro. The Bible says in the Gospel of Mark chapter 7 verse 37 La Biblia nos dice en Marcos 7:37 of Jesus Christ, de Cristo Jesús, he does all things well.
Dice, hace todas las cosas bien. How many believe that this morning? ¿Cuántos creen eso en esta mañana? That whatever Jesus does, he does well. Que cualquier cosa que haga el Señor Jesús lo hace bien. This is God's nature. Esta es la naturaleza de He Dios. never does something second best. Nunca hace algo de segundo clase. And you find this picture all through the Word of God. Y esto lo vas a ver por toda la palabra de Dios. I'm going to give you 3 verses of Scripture. Te voy a dar 3 escrituras. John chapter 2, verse 11. Juan 2:11. It says, every man at the beginning sets out the good wine, En este principio, el Señor Jesús, todos los hombres ponen lo mejor al principio, and when the guests have well drunk, then the inferior. y cuando ya los huéspedes hayan tomado, entonces saca lo inferior. But you have kept the good wine until now. Pero tú has sacado lo mejor hasta ahorita. This is the miracle at the wedding, Este es el milagro de la boda en Caná, where Jesus turned the water into wine. donde Cristo convirtió el agua al vino. In other words, he says that what is there at the end is going to be better than was before. En otras palabras, lo que estaba al final era mejor de lo que estaba en el principio. And how many know he made this promise or gave this miracle at a wedding? Y dio esta promesa en un matrimonio. Because in the mind of the world, Porque en la mente del mundo, marriages always start out good. los matrimonios siempre empiezan bien. They start out with wine and they end up with water. Empiezan con vino y terminan con agua. Couples who got married when they were young, Parejas que se casaron de and they jóvenes had all kinds of terms of affection for y each tenían other. muchos términos de amor hacia They uno al called otro. each other mija and mijo, Mija, mijo, amor. amor. But when you're married for a long time, Pero ya después de tiempo, de it mucho becomes a tiempo, viejo and vieja. se convierten en viejo, vieja. Can you say amen? Pueden decir amén. But Jesus said, I'm going to make marriage so that marriage gets better, not worse. Pero Cristo dijo, yo voy a hacer el matrimonio para que mejore, no se haga Can you peor. say amen? ¿Quién puede decir amén? 1 Peter 3:9, also about marriage. Primera de Pedro 2:9, también de matrimonio. It says that you may inherit a blessing. Que tú puedas heredar una bendición. Let me tell you, every married couple here, Déjame decirle algo a cada pareja aquí. your inheritance as a married couple is blessing. Tu herencia como matrimonio es bendición. You don't believe me. No me creen, ¿verdad? That this is the promise. Que esto es la It's promesa. going to get better. Se va a mejorar. 1 Corinthians 2:9. Primera de Corintios capítulo Eye has 2:9. not seen, nor ear heard, nor has it entered the heart of man the things that God has prepared for those who love him. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. We always use this verse to talk about heaven, Siempre hablamos de este texto hablando del and I cielo. believe it does talk about Y heaven. yo creo que sí está hablando del But it talks cielo. about far more than heaven. Pero habla de mucho más que eso. It says that deep down in the heart of a believer, Que muy dentro del corazón del creyente, whatever God is doing cualquier cosa que esté haciendo is Dios going to be something that's wonderful. va a ser algo maravilloso. The latter house will be greater than the former. La casa, la última casa será mejor que la postrera. And then one more verse, Job 42, verses 12 through 15. Y otra escritura, Job capítulo 42 del 12 al 15. You know, we all know about Job's trials. Todos sabemos de las pruebas de We Job. all know about the terrible things that happened to him. Sabemos de las cosas terribles que le But the Bible sucedieron. says the Lord blessed the latter days of Job more than the beginning. Pero la palabra dice que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, 1,000 female donkeys. Dice, tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. He also had 7 sons and 3 daughters. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. And he called the name of the first Jemima, the name of the second Kezia, and the name of the third Karen Hupik. Llamó al nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenapuk.
And then the Bible says, in all the land were found no women so beautiful as the daughters of Job. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. What a wonderful picture. Qué cuadro tan hermoso. That the Bible says God blessed the latter end of Job more than the beginning. Que Dios bendijo el postrer de Job más que su principio. Because this is who God is. Porque este es quien es nuestro The Dios. latter house is always greater than the former house. La casa postrera siempre va a ser mejor que la primera. Now, I don't know why the Bible says that Job's 3 daughters were beautiful. Ahora, yo no sé por qué dice la palabra de Dios que las 3 hijas de Job eran hermosas. I don't know if that meant that his other daughters were ugly. Quizás está diciendo que las otras estaban feas. But what we're seeing here is a principle, aren't we? Pero lo que estamos viendo aquí es un principio. That whatever God is doing is going to be better than before. Que cualquier cosa que está haciendo Dios siempre va a ser mejor Now, que lo anterior. We know this is the gospel story. Sabemos que esta es la historia del evangelio. This is the story of the temple. Esta es la historia del templo. And the temple story is really the testimony of mankind. Y la historia del templo realmente es la historia del ser humano. Solomon's temple was splendid. El templo de Salomón era algo espléndido, But it was ruined by sin. pero se arruinó por el pecado. But now God is going to rebuild that temple, and He's going to make that temple better than it was before. Pero ahora Dios va a restaurar ese templo y lo va a hacer mejor que el anterior. How many? That is our testimony ¿Cuántos tonight. saben que muchos de nosotros, ese es nuestro testimonio? Now that we have gotten saved, Ahora que Dios nos ha salvado, we're just like that temple. somos como ese templo. We were created by God in His image. Fuimos criados por Dios en su imagen. We were ruined by sin. Fuimos arruinados por el How pecado. many are willing to confess that we were ruined by sin? ¿Cuántos pueden confesar que fueron arruinados por el pecado? And God came along and says, I'm going to reclaim you, Y Dios vino y dijo, te voy a recuperar and I am going to make you better than you were before. y te voy a hacer mejor de lo que eras antes. Can you say amen? ¿Puedes decir amén? That is what Christianity is. De eso se trata el cristianismo. Christianity is that God is reclaiming mankind El cristianismo es Dios que está retomando al ser humano, whose lives were in ruin. que estaban en ruinas. And He says, I can make you better than you used to Y be. yo te puedo hacer mejor de lo que eras. How many believe that this ¿Cuántos morning? creen eso? That is why your testimony is very important. Por eso es que tu testimonio es tan importante. Because our testimony is the temple testimony. Porque nuestro testimonio es el testimonio del templo. I was in ruins, Yo estaba en ruinas and God began to rebuild my life. y Dios me empezó a reedificar. Now, I want you to consider something then. Ahora considera algo conmigo. I want to preach today, secondly, on the doctrine of second best. Quiero predicar sobre la doctrina del conformista. I want you to think about Quiero que this. pienses de esto conmigo. Because I want to expose a toxic mindset. Porque quiero exponer una mentalidad venenosa. Because when the prophet Haggai says these words, Porque cuando el profeta Ageo dice estas palabras, he is saying that in an atmosphere of doubt and unbelief. él está diciendo esto en una atmósfera de incredulidad y duda. See, they were rebuilding the temple. Ellos estaban reedificando el And templo. some of the people who were rebuilding the temple Y algunas de las gentes que estaban reedificando el believed templo that the second temple would not compare to the glory of the first temple. creían que el segundo templo nunca le iba a llegar al primer templo. Listen to the verse again in verse 3. Escucha el versículo otra vez en el It versículo says, in 3. comparison with this, is this not in your eyes as nothing? En comparación a la otra, ¿no es ella como nada delante de vuestros He's ojos? talking about how they looked at the second temple. Él está hablando de cómo ellos veían el Here they segundo are, templo. they're working on the temple. Están trabajando en el They're templo, building the temple. están edificando el templo, But in their mind, pero en su mente it will never compare to what we used to have. nunca se va a comparar a lo que teníamos antes, Because they did not believe porque no creían that my future can be better than my past. que mi futuro puede ser mejor que mi pasado. These were not evil people. No eran gente mala.
The people who resisted Zerubbabel and slandered him were not these people. La gente que resistió a Zorobabel, que calumniaron de él, no eran esta gente. These people wanted God to move, Esta gente querían que Dios se moviera, but they could not see how God could restore what they had lost. pero no podían ver ellos cómo Dios podía restaurar lo que habían perdido. It was a mindset. Era una mentalidad. It is the doctrine of the second best. Es la doctrina de ser And I will conformista. define that for you right Y voy a now. definir eso para ti ahorita. It is a belief system Es una manera de that creer says, que dice, because of my own sin por causa de mi propio pecado and my own failure, y mis propios fracasos, I can no longer believe that my future can be better than my past. ya no puedo creer que mi futuro puede ser mejor que mi pasado. I mean, after all, they're the ones who blew up the temple. Bueno, como sea, ellos fueron los que destruyeron el templo. And so in their mind, Solo que en la mente de ellos we had a beautiful temple, teníamos un templo bonito, glorious temple. glorioso The templo. presence of God was in that La temple. presencia de Dios estaba And it ahí. was our Y disobedience, fue nuestra our desobediencia, idolatry, nuestra our idolatría, rebellion nuestra rebeldía that brought judgment. que trajo juicio. And so we believe that God will help us. Solo que nosotros creemos que We Dios believe God will forgive nos us. ayuda y nos perdona, But there's no way that we can believe that our future can be better than our past. pero nunca vamos a creer que nuestro futuro puede ser mejor que nuestro I want to pasado. tell you that churches are filled with people who think like that. Quiero decirte que las iglesias están llenas de gente que piensa así. They're in church, Están en la iglesia, but somewhere in their life there was failure. pero en algún punto de su vida hubo fracaso, There was sin. hubo pecado. And so they're here in the house of God, Solo que están aquí en la casa de Dios, but they do not believe pero no creen that their future can be better than what they used to have. que su futuro puede ser mejor que lo que eran antes. They believe in the doctrine of second best. Creen en la doctrina de conformista, de lo segundo mejor. Are you with me this morning? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? I want to expose 3 lies of the doctrine of second best. Quiero exponer 3 mentiras de la doctrina del The conformista. first lie is that God is limited. La primera mentira es que Dios está limitado. God cannot move the way he used to move. Dios no se puede mover como se movió antes. Oh, Pastor Ruby, when I was a young pastor or a young man, God moved powerfully through my life. Oh, Pastor Rubí, cuando era un joven discípulo, un joven pastor, Dios se God- movía poderosamente en mi God vida. used me. Dios me usaba. But now, Pero hoy he can't use me that way ya no me puede usar because igual. God is now limited. Porque ahora Dios está limitado. How many know that God is not limited this morning? ¿Cuántos saben que Dios no está limitado? But this is a poverty mentality. Pero esto es una mentalidad de pobreza. Remember, poverty is a belief in limited blessing. La pobreza es una creencia en bendición limitada. And usually people who think this way wrap themselves up in the garments of self-righteousness. Y la mayoría de la gente que cree esto se envuelven con vestidura de autojusticia. And this is the way they think. Y aquí piensan ellos. God is a righteous God. Dios es un Dios justo. Here I am serving the Lord, Aquí estoy yo sirviendo al Señor. and then I sinned, Y luego yo pequé. and I lost the blessing of God. Y perdí la bendición de Dios. How can a righteous God Ahora, ¿cómo puede un Dios justo now bless me greater than he blessed me before I sinned? bendecirme más que antes que yo pequé? Amen. Amén. Let me give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Many years ago, Muchos años atrás, I had a young couple that in my church that were dating, yo tenía una pareja joven en mi iglesia que andaban de and novios they fell into fornication, y cayeron en fornicación. and I had to discipline them. Y los tuve que disciplinar. They submitted to the discipline. Se sometieron a la disciplina. After the discipline, they restored their relationship, Después de la disciplina, restauraron su served God relación, in the congregation, sirvieron a Dios en la congregación and they wanted to get married. y se querían casar. And so I married them. Solo que los casé.
And I want to tell you, I remember when they were getting married. Y te quiero decir que yo me acuerdo cuando se estaban casando. There were people in the church Había gente en la iglesia. estaban muy enojados Estaban muy enojados. because they should be allowed to get married in church. Porque no se debe permitir casarse en la iglesia. Why? ¿Por qué? Because they failed. Porque ellos fracasaron. And they shouldn't be allowed to have the Y blessing. no deben de ser permitidos tener esta bendición. This is what I'm talking about. De esto estoy hablando. This mentality. Esta It mentalidad. says you get one chance to do it right. Que nomás tienes una oportunidad para hacerla And if you bien. don't do it right, Y si no la haces bien ahí, then your future is now worse than your past. ahora tu futuro por eso es peor que tu pasado. And that God is limited Y ahora Dios está limitado in how much He can restore you. en cuánto te puede, hasta He qué punto te cannot- puede restaurar. He certainly cannot make things better. Y ciertamente no va a poder hacer las cosas See, mejor. because this was the mentality of these people. Porque esto era la mentalidad de esta How could gente. God make a greater temple after we lost the first one? ¿Cómo puede Dios hacer un templo mejor después que nosotros perdimos And el somehow otro? they were pointing the finger at God Y en cierta manera le estaban and saying to him, puntando el dedo a Dios you can't y do this. decirle, no puedes hacerlo. Amen. A ver, Predica, pastor. Amen. preach, pastor. The other lie of the doctrine of second best La otra mentira de la doctrina del conformista basically says, why even try? básicamente dice, pues ¿por qué intentar? If you believe that God no longer can give you his best, then what are we striving for? Si tú crees que Dios ya no te puede dar lo mejor, entonces ¿por qué estás echándole ganas? The call of a Christian is to be an overcomer. El llamado de un cristiano es ser un vencedor. If you believe this morning that your future is not better than your past, you are going to lose the desire to overcome obstacles. Si tú crees que tu futuro no puede ser mejor que tu pasado, entonces pierdes el deseo de sobrevenir obstáculos. Now remember something. Ahora acuérdate algo. They had been ordered to stop the building project. Les habían ordenado que pararan de la construcción. And the people who believed that the new temple would not be better than the old temple just simply wanted to quit. Y la gente que creían que el templo futuro no iba a ser como el anterior, querían ya rendirse. What's the point of going on? ¿Qué es el punto de seguirle? What are we striving for ¿Por qué estamos echándole if we ganas? can never have something better? Si nunca vamos a poder tener algo mejor. In their mind, this was a sign from God. En su mente, este era un señal de Dios. And when you believe the doctrine of second best, Y cuando tú crees esta doctrina del whenever an conformista, obstacle is put in your path, cualquier obstáculo que se te invente, you say, well, this is a sign from God esto es un señal de Dios that he doesn't want to bless me, que no me quiere bendecir, that he doesn't want to help me. no me quiere ayudar. You know, we all know the story about the Prescott Church. Todos sabemos la historia de la iglesia de Prescott. When Pastor Warner was in his accident, Cuando el pastor Warner estuvo en su choque, first man sent out, primer hombre que enviaron, gets into a car accident and breaks his back. se mete en un choque y se quiebra su espalda. The Wednesday night after the accident, El miércoles después del accidente, at that point, the rumor was that Pastor Warner wasn't even going to live. en ese punto hasta muchos creían que el pastor Warner ni iba a vivir. And there were people in the Prescott Church. Y había gente en la iglesia de Prescott. It is hard for me to understand this, but there were people in the Prescott Church Y es difícil para mí entender esto, pero había gente en la iglesia de Prescott who believed that Pastor Warner's accident was a sign from God. que el choque del pastor Warner fue un señal de Dios. That Pastor Mitchell had missed God by trying to plant churches. Que el pastor Mitchell no escuchó la voz de Dios en plantar iglesias. That this is how they thought. Así es como estos pensaban. That this
obstacle que este obstáculo somehow was a sign, don't try to rebuild this temple. de alguna manera un señal que decía no vayan a reconstruir este templo. I'm glad that Pastor Mitchell did not give in to that spirit. Yo le doy gracias a Dios que el pastor Mitchell no se entregó a ese espíritu, Because our attitude, porque nuestra actitud when there are obstacles, cuando hay obstáculos is that God will help me to overcome the obstacle. es que Dios me va a ayudar a sobrevenir los Because obstáculos, God has something better for me. porque Dios tiene algo mejor para mí, Because the glory of the latter house is greater than the former house. porque la gloria de la casa postrera será mejor que la anterior. The third lie La tercera mentira is that hope is replaced by hopelessness. es que la esperanza se reemplaza por desesperación. When you believe in the doctrine of the second best, then what are you hoping for? Cuando tú crees en la doctrina del conformista, entonces ¿qué esperas? One of the things that happens to people who fail is they lose hope. Una de las cosas que le pasa a la gente que fracasa es que pierden esperanza. Listen to the words of Samuel. Escucha las palabras de Samuel. This is such a powerful verse of scripture. Y tan poderoso esta escritura. In 1 Samuel 12 verse 20 says, Samuel said to the people, Primera de Samuel 12:20 dice, y Samuel le respondió al pueblo, do not fear, you have done all this wickedness, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, yet do not turn aside from following the Lord, pero con todo eso no te apartes de ir en pos de Jehová, but serve the Lord with all your heart. sino servidle con todo vuestro corazón. Think about what Samuel was saying. Piensa de lo que está diciendo Samuel. He says, you have done wickedly, Tú has hecho mal, but do not turn aside from following the Lord. pero no voltees de seguir a Dios. Think about it. Piénsalo. You've done wickedly, Hiciste mal, but don't turn aside from following God. pero no voltees de servir a Dios. In other words, don't blow it after you blew it. En otras palabras, no la riegues después de regarla. Because how many know there are a lot of people who blow it after they blow it? Porque ¿cuántos saben que hay mucha gente después que la riegan más? They lose hope. Pierden esperanza, They throw in the towel. cuelgan los tenis. The gospel is not about hopelessness, it's about hope. El evangelio no es de desesperación, se trata de esperanza. You know, we have planted a lot of churches, Hemos plantado muchas but we have iglesias, also redirected a lot of couples. pero también tenemos muchas parejas en redirección. And when those couples come back into our church, Y cuando esas parejas regresan a nuestra one of the iglesia, things that you see that they battle with is a sense of hope for their future. una de las cosas que ves que ellos batallan es un sentido de desesperación de su futuro. The lie that's working in their mind La mentira que está trabajando en su mente is that you will never have what you had. es que nunca vas a tener lo que tenías. No more hope. Ya no hay esperanza. Now it's all about just hanging on until Jesus comes. Ahora nomás se trata de, pues, de aguantarla hasta que venga Cristo. I'm just going to come to church and hang on and until I die or Jesus comes. But the idea that I can be blessed, that can never happen again. Ahora yo nomás vengo a la iglesia, me preservo, aquí estoy, pero la mentalidad que dice que puedo tener un futuro ya no está ahí. I was preaching somewhere in the world, Estaba predicando en un lugar en el mundo and it was a good church. y era una iglesia buena. A lot of young people. Muchos jóvenes, Many of these young people had grown up in the church, muchos de estos jóvenes habían crecido en la and they iglesia were now involved in ministry, y ahora estaban involucrados en el excited ministerio, for God. emocionados para Dios. But there was a young man that was in that church. Pero había un joven en esa iglesia. He was a little bit older than the rest of them. Estaba un poquito mayor que los demás. And after I was there a few days, I kind of figured out what had happened. Y ya de estar ahí unos cuantos días, me di cuenta más o menos lo que había sucedido. There was a time where he was the main disciple among all these young people. Hubo un tiempo cuando él era el discípulo principal de todos estos. He was preparing for ministry. Se estaba preparando para ministerio. He got married, Se casó. and it looked like they would be discipled and they would be sent out. Y parecía que los iban a discipular y enviar al He campo. was the first of that generation. Él era el primero de esa generación.
But his wife backslid pero su esposa se resbaló and left him. y lo dejó. So there he is. Y ahí está, He's in his 20s. tiene como 20 y tantos, He's now a divorced man. es un hombre divorciado And you could feel it on him. y lo podías ver en él, este sentir. You could see this young man was a quality young man. Puedes ver que este hombre era un hombre de His calidad. younger brothers and sisters are in ministry. Sus hermanos más jóvenes de él están en ministerio. All of his peers are striving for ministry. Todos sus amigos están haciendo la lucha en el discipulado. And that young man is believing, I don't have a future. Y ese hombre pensaba, yo ya no tengo futuro. That the latter house could be more glorious than the former house. Que la casa postrera pudiera ser mejor que la anterior. What a terrible thing. Qué cosa tan fea. To not even be 30 years old and to think you no longer have a future. De ni tener 30 años y pensar que no tienes futuro. I don't know that young man's future, Yo no sé el futuro de ese joven, but I do believe this with all my heart. pero sí creo esto con todo mi That corazón. if that young man will serve God, Que si ese joven sirve a Dios, the latter house will be greater than the former house. su casa postrera será mejor que la anterior. Because whatever God is doing is better than what he used to do. Porque lo que Dios esté haciendo siempre va a ser mejor que lo anterior. See, sometimes in our mind, Hay veces que en nuestras mentes we say to God, le decimos a Dios, unless you do it this way, then it cannot be better. si no lo haces de esta manera, entonces no puede ser mejor. But you have no idea what God is doing. Pero no tienes la idea de lo que Dios está haciendo. I will let him build my future the way he chooses to build it. Yo voy a dejar a Dios que edifique mi futuro como Él quiere edificarlo. But I just choose to believe that whatever he does is going to be better. Pero yo escojo creer que cualquier cosa que vaya a hacer va a ser mejor que lo anterior. Let me close and talk to you about a blueprint to reclaim God's promise in your life. Vamos a terminar y quiero hablar del plano para recuperar la promesa de Dios. And I want to make 3 points very quickly. Quiero hacer 3 puntos bien rápido. Número 1. Número 1. We are under construction. Estamos bajo construcción. Just like that temple was under construction, Así como ese templo estaba bajo construcción, everybody in this building is under construction. cada uno de nosotros en este edificio Can you estamos say bajo amen? construcción. ¿Quién puede decir amén? Nobody here is a finished product. No hay nadie aquí que es un producto terminado. And you ought to thank God for Y le that. debes de dar gracias a Dios por The eso. Bible says, he that began a good work in us Dice que aquel que empezó la obra en mí, shall perform it until the day of Jesus Christ. la terminará hasta que venga el Señor I've Jesucristo. been saved for 40 years almost. Yo tengo 40 años de salvo casi. I'm telling you, God is still working in my Y life. te quiero decir que Dios todavía está obrando en mi vida. And we must believe Y tenemos que creer. that whatever he's working on in us Lo que Él está trabajando en nosotros is to make us better than we used to be. es hacernos mejor de lo que éramos antes. We are in construction project. Somos un proyecto de construcción. The issue for Christians is not perfection, it's direction. El clave para los cristianos no es perfección, pero dirección. Our testimony is not that we're perfect. Nuestro testimonio no es que somos perfectos. Our testimony is that we were ruined. Nuestro testimonio éramos que estábamos en And Jesus ruinas Christ changed our lives. y el Señor Jesucristo cambió nuestras vidas. The second truth La segunda verdad, is that our decisions matter. y eso es que nuestras decisiones importan. Verse 4. Versículo Be 4 strong, all you people of the land, says the Lord, and work, for I am with you. dice, esforzarte y cobrad ánimo, pueblo toda de la tierra, y trabajad porque estoy con vosotros, dice Jehová. The promise, La promesa, the latter house will be greater than the former house, la casa postrera será mejor que la anterior, required them to work. requería de ellos que trabajaran. See, if you want your future to be better than your past, you're going to have to get to work. Si tú quieres que tu futuro sea mejor que tu pasado, te vas a tener que poner a trabajar. You have to apply yourself. Te tienes que dedicar.
You can't say, Pastor, I failed, No puedes decir, pastor, fracasé, so I no longer come to prayer solo que meetings. ya no vengo a la oración, I walk into church 10 minutes late. llego tarde a la iglesia I just kind of walk around moping around. y and always camino en being la iglesia depressed. todo tristelón Ay, ahí. pobrecito. Ay, pobre de mí, pobre de mí. No, no, no. No, no, no. If you want the latter house to be glorious, then you're going to have to get to work. Si tú quieres que la casa de tu futuro sea gloriosa, te vas a tener que poner Your a trabajar. choices matter. Tus decisiones cuentan. I'm going to say something Yo voy a decir algo. that's not in my notes. No está en mis notas. I'm going to tell you something as a pastor Te voy a decir algo como pastor who plants churches. que envía iglesias. And every once in a while, couples come back for redirection. Y cada en cuando parejas regresan Maybe por that's redirección, you. Maybe that's you. quizás eres tú. I don't know who you are, No conozco a nadie. so I'm not picking on Solo que you. no te estoy señalando. I'm picking on everybody. Estoy señalando a todos. But if you understood, Pero si tú entenderías, if you understood si tú entiendes what a blessing that you could be to your mother church qué bendición podría ser a tu iglesia madre. by coming back into the church Por medio de venir a la iglesia, with a good attitude, una buena actitud, ready to serve, listo para servir, reaching out to people, alcanzando a otras what a personas. blessing that you could be to this Qué church. bendición pudiera ser a esta What a iglesia. blessing you could be to your Qué pastor. bendición pudiera ser a tu Instead pastor. of sitting on the back row, En vez de sentarte en la fila hasta feeling atrás, sorry for yourself. teniéndote lástima. If you came and said, I'm going to serve this church, Si tú vinieras y dijeras, yo voy a it servir a would esta absolutely iglesia, shock you what God would do in your life. actualmente te asombrara lo que Dios pudiera hacer. Amen. Amén. Okay, let me get back to this sermon. Ahora déjame regresar a mi mensaje. Work. Trabajar. Many years ago, Muchos años I atrás, began preaching in Russia. empecé a predicar en Rusia. And I've had the privilege of preaching there many times and seeing the work there grow from being very small. Y he tenido el privilegio de predicar ahí muchas veces y ver la obra que estaba pequeña crecer. There was a young man that was a disciple that I got to know Había un hombre joven ahí que era un discípulo que empecé a because he conocer spoke some English. porque hablaba algo de inglés. And I befriended him. Y me hice amigo de él. I came back to Russia about 4 years later. Regresé a Rusia como 4 años después. And in those 4 years, Y en esos 4 años he got married, se casó, sent out, lo enviaron and redirected y lo mandaron por redirección in those 4 years. en esos 4 años. And so when I met him the first time, Solo que cuando lo conocí la primera vez, very excited young era un man, hombre bien excited emocionado, about the future. emocionado de su 4 futuro. years later, 4 años después, he's back for redirection. está ahí en la iglesia por He's redirección. depressed, Está deprimido, sad, triste, just defeated. And I'm completamente vencido. encouraging him. Y lo estoy animando, I'm challenging him. lo estoy retando. And over the last 20 years, Y sobre los últimos 20 años, I'd go back, I've probably been back 5 or 6 times, he ido como 5 veces a and I'd Rusia always talk to him. y siempre hablaba con And the él. first few years, Y los primeros cuantos he was años beat down. estaba bien golpeado y But I agotado. began to notice as time goes on, Y empecé a notar durante el God tiempo began working in his life. que Dios empezó a obrar en él. And the last time I was there, Y la última vez que he estuve was ahí, telling me Me está- about the ministry they're involved in the local church. me estaba hablando del ministerio en que quien estaba involucrado ahí en la He's one iglesia. of the leaders there. Ahora es uno de los He and líderes his ahí. wife have a successful business. Él y su esposa tienen un negocio de mucho éxito. And about a year ago, Y hace un año atrás, him and his wife flew to the Prescott conference. él y su esposa volaron a la conferencia de Prescott. And he came up and talked to me. Y vino y habló conmigo. And he said, I want to thank you Te quiero dar gracias all these years todos estos años that you always kept talking to me. que siempre seguías hablando conmigo, Encouraging me. He animándome. says, Pastor, I'm blessed. Pastor, estoy tan 20 agradecido. years ago, 20 años atrás, he didn't see that. él no vio esto. 20 years before, he looked at his future and he believed the house could not be better. 20 años atrás, él veía su futuro y no veía la casa mejor. But 20 years later, Pero 20 años he is después, saying basically that the latter house is more glorious than the former house. actualmente está diciendo que el templo postrero está mejor que el anterior. Number 3, Número 3. God's mercy is greater than his judgment. La misericordia de Dios es más grande que su juicio. God's mercy is greater than his judgment. La misericordia de Dios es más grande que su juicio.
The book of James, chapter 2, verse 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Mercy triumphs over judgment. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Mercy triumphs over judgment. La misericordia triunfa sobre el juicio. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Think about this. Pues piénsalo. Do you know what the word triumph means there? ¿Sabes qué quiere decir la palabra Let me see triunfar? if I could give you an example. Déjame ver si te puedo dar un ejemplo. Imagine the World Cup. Imagínate la Copa Mundial. And let's say that Mexico is in the finals. Y vamos a decir que México está en las finales. Aleluya. Aleluya. And let's say that Mexico is playing Alemania. Y vamos a decir que México está jugando en contra Alemania. It is extra time. Es el tiempo extra. The score is 0-0. Están a ceros. And just before the end of extra time, Y justo al final, antes que terminara el último tiempo, one of the players on Mexico's team, uno de los del equipo de México, I'm sorry, but I don't know the names of any of the players on Mexico's team, perdónenme, no conozco a ninguno de los del equipo, but he kicks up a goal that gets past the German defender and scores the winning goal. y mete un gol que pasa el portero y mete el gol por And México. Mexico wins the World Y Cup. México gana el mundial. Yeah, how many believe that? You say, Pastor Ruby, you're a prophet. Pastor Rubí, eres profeta. And that feeling you get, Y esa emoción que that sientes feeling of having defeated the Yeah. evil Germans, de haber vencido a esos malos alemanes, that's what the word triumph means. eso es lo que quiere decir la palabra triunfar. Judgment Juicio is like Germany. es como Alemania. But we're not here because we're perfect. No estamos aquí porque somos perfectos. We're here because we're redeemed. Can you say Estamos aquí amen? porque somos redimidos. ¿Quién puede decir amén? Our story is mercy. Nuestra historia es misericordia. We win not because we're perfect, we win because He has had mercy on us. Ganamos no porque somos perfectos, porque Él tuvo misericordia. That is what we celebrate. Eso es lo que celebramos. Remember what Peter said? ¿Te acuerdas lo que dijo Pedro? He says that angels look at us. Que los ángeles nos ven, They're looking at us. nos están viendo And they don't understand it. y no entienden. They're fascinated by it. Están fascinados por esto. Because in their mind, all they understand is perfection. Porque en la mente de ellos solo entienden perfección. But the gospel is about redemption. Pero el evangelio se trata de redención. That mercy Que la misericordia triumphs triunfa over judgment. sobre Now, juicio. you might say, Tú quizás oh, digas, pastor, ay pastor, I failed. yo he fracasado. I'm the one who was wrong. Yo fui el que hice I el mal. deserve judgment. Yo merezco juicio. Let me tell you something. Te voy a decir algo. We all deserve judgment. Todos merecemos juicio. I'm not up here Yo no because est- I'm better than you. Yo no estoy acá arriba porque soy mejor que tú. I'm up here because of the precious blood of Jesus Yo Christ. estoy aquí por la pura preciosa sangre de Cristo. I want to tell you, every one of you, Y quiero decirles a cada uno de if you will ustedes, live for Jesus Christ, si tú vives para Cristo Jesús, the latter house la casa postrera, is going to be greater than the former house. la casa del futuro será mejor que la postrera. You have a future. Tienes un futuro. I don't know what your future is. Yo no sé qué te sucedió. I'm not saying to you you're going to get what you want. No te estoy diciendo que vas a recibir lo que tú I'm going to tell quieres, you that God wants something good for you. pero te estoy diciendo que Dios quiere algo bueno por ti. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros. Our heads are bowed. Nuestros rostros inclinados. God has spoken to us this morning. Dios nos ha hablado en esta mañana.